Razones trigonométricas de ángulos agudos. En este video vamos a ver algunos conceptos previos y vamos a empezar con la definición de un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida se encuentra entre 0 grados y 90 grados. En otras palabras, por ejemplo, si tenemos el ángulo A que es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados, entonces A es un ángulo agudo. A podría ser 30 grados, 37 grados, 53 grados, cualquier ángulo que es mayor a 0 pero menor a 90. También tenemos que recordar lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestro triángulo y en esta parte mide 90 grados. Generalmente se coloca un pequeño cuadrado que indica que este ángulo mide 90 grados. Aquí vamos a colocar los vértices. Y ahora algo más que debemos saber es que estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. Este lado que es opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Ahora veamos también el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Vamos a dibujar por aquí nuestro triángulo rectángulo. Estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados son llamados catetos. Este cateto mide A y este otro cateto mide B. La hipotenusa mide C. Entonces, según el teorema de Pitágoras, si elevamos al cuadrado la hipotenusa, o sea C, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, o sea, la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras. Por último, también debemos recordar la posición relativa de los catetos. Para eso voy a dibujar aquí dos triángulos rectángulos iguales y en la misma posición, pero en este triángulo voy a colocar aquí arriba el ángulo alfa y en este triángulo voy a colocar aquí abajo en este ángulo el ángulo beta. Ahora en este triángulo, este lado que es opuesto al ángulo alfa se va a llamar cateto opuesto. Recuerden que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. Pero en este caso estamos respecto al ángulo alfa. Por eso este lado opuesto se le llama cateto opuesto del ángulo alfa. Este otro lado, que también se le llama cateto, como está más cerca al ángulo alfa, lo vamos a llamar cateto adyacente del ángulo alfa. Ahora en este otro triángulo, respecto al ángulo beta, este lado es opuesto al ángulo beta, entonces lo llamamos cateto opuesto. Vean que en el triángulo anterior, respecto al ángulo alfa que está aquí arriba, este lado lo hemos llamado cateto adyacente. Pero en este triángulo, respecto al ángulo beta, este lado lo estamos llamando cateto opuesto respecto al ángulo beta. Entonces, este lado que está más cerca al ángulo beta lo tenemos que llamar cateto adyacente. Cateto adyacente respecto al ángulo beta. Entonces, estas son las posiciones relativas de los catetos. Tenemos que llamarles cateto opuesto o cateto adyacente de acuerdo a dónde está ubicado el ángulo. Por último, este lado que es opuesto al ángulo de 90 grados siempre se le llama hipotenusa. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.